La sala del elegante hotel se iluminaba con un brillo dorado, reflejando la opulencia del evento. Jonathan, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, se encontraba en el centro de atención. Vestido con un traje a medida, su cabello oscuro cuidadosamente peinado y una sonrisa que deslumbraba, era el retrato del éxito. A su alrededor, amigos, admiradores y figuras destacadas de la sociedad lo elogiaban, celebrando sus logros en el mundo empresarial. Las risas y los murmullos de admiración llenaban el aire, pero en el interior de Jonathan había un vacío que ni el lujo ni la admiración podían llenar. «¡Jonathan!», exclamó una mujer de cabello rubio y ojos brillantes acercándose. Era Clara, una amiga de la infancia que había asistido a la gala. «No puedo creer lo lejos que has llegado. Eres un verdadero ejemplo para todos nosotros». Jonathan sonrió, pero su mirada se desvió hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Agradeció el cumplido, pero en su mente resonaban pensamientos de insatisfacción. La vida que había construido, llena de lujos materiales, no le ofrecía la felicidad que había anticipado. Se sentía desconectado de las personas que lo rodeaban, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo, donde su verdadero yo estaba oculto tras una fachada de éxito. «Gracias, Clara. Pero, ¿realmente lo crees?», preguntó con un tono de incertidumbre en su voz. «Por supuesto, has logrado tanto, pero a veces creo que te falta algo», dijo ella, observándolo con curiosidad. Jonathan se rió suavemente, intentando desestimar la insinuación. Sin embargo, una parte de él sabía que Clara tenía razón. La vida que llevaba, llena de reuniones y compromisos, se sentía como un ciclo interminable. La soledad lo abrazaba en momentos de introspección, y esa noche, en medio de la multitud, el sentimiento era más fuerte que nunca. «Esta gala es por una buena causa, ¿no?», cambió de tema Jonathan, tratando de desviar la conversación hacia un terreno más cómodo. «Sí, y es importante que personas como tú apoyen estas iniciativas. Tu influencia puede hacer una gran diferencia», respondió Clara, esbozando una sonrisa alentadora. Jonathan asintió, aunque su mente seguía viajando hacia pensamientos más sombríos. La gala continuaba con discursos y presentaciones, pero él no podía evitar sentir que todo estaba vacío. Mirando a su alrededor, observó a las personas intercambiando sonrisas y abrazos, pero en su interior él se sentía como un espectador en su propia vida. La música sonaba alegremente, pero su corazón latía descompasado, añorando algo más profundo. Después de un par de horas, la fiesta comenzó a desvanecerse. Las luces de la ciudad se deslizaban a su alrededor, pero su mente seguía atrapada en pensamientos oscuros. A pesar de sus logros, había una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Mientras conducía, su mente divagaba, sumergiéndose en recuerdos de su infancia, momentos simples que parecían más significativos que todos los premios y reconocimientos que había acumulado. De repente, un destello de luz lo sacó de sus pensamientos. Un coche que venía en dirección contraria no había encendido las luces. Jonathan, distraído, no tuvo tiempo de reaccionar. La colisión fue brutal. El sonido del impacto resonó como un trueno en la noche y todo se volvió negro. Cuando recobró el conocimiento, la luz blanca del hospital lo deslumbró. La confusión reinaba en su mente, pero pronto se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban. Su cuerpo estaba inmovilizado y el dolor se apoderó de él. La realidad lo golpeó con fuerza. Algo había cambiado drásticamente. Un médico entró en la habitación, su expresión seria. Jonathan intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. El doctor
Con un tono compasivo, comenzó a explicarle lo que había ocurrido. Jonathan, has sufrido un grave accidente. Tienes una lesión en la médula espinal. No podrás caminar nunca más, dijo el médico, y cada palabra fue como una puñalada en su corazón. Jonathan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La desesperación se apoderó de él y una oleada de emociones lo inundó. ¿Cómo podía ser esto posible? Su vida, que había estado llena de éxito y admiración, se desvanecía en un instante. No puede ser, murmuró, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Debe haber algo que se pueda hacer. El médico le ofreció una mirada de comprensión, pero sus palabras fueron firmes. Lo siento, Jonathan. La ciencia ha avanzado, pero en tu caso, esta es la realidad. Necesitarás adaptarte a una nueva forma de vida. Jonathan se sintió atrapado, como si estuviera en una prisión de su propio cuerpo. Miró a su alrededor, buscando consuelo en su familia, pero su madre y su padre, que habían llegado al hospital, tenían expresiones de tristeza y preocupación. Su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó y le tomó la mano, pero Jonathan no podía soportar su mirada. La admiración que había sentido en la gala se había convertido en una carga emocional que lo oprimía. «Lo siento tanto, hijo», dijo su madre con voz temblorosa. «Estamos aquí para ti». Pero en su corazón, Jonathan sentía que no quería ser una carga. La vida que había construido se desmoronaba, y con ella, la imagen del hombre exitoso que había sido. En su mente, la soledad se convirtió en su único compañero. ¿Qué valor tenía su fortuna ahora? Las conexiones humanas que solía despreciar parecían más significativas que nunca, pero se sentía incapaz de alcanzarlas. «¿Por qué me pasó esto?», preguntó, aunque en el fondo sabía que no había respuestas fáciles. El silencio llenó el aire, y las palabras no podían describir el abismo que se había abierto en su vida. Jonathan se sintió perdido, atrapado en un mundo del que no podía escapar. En su mente, la gala se convirtió en un recuerdo lejano, una vida que ya no existía. La lucha por la aceptación de su nueva realidad apenas comenzaba, y el camino hacia la sanación parecía interminable. Jonathan regresó a su lujosa casa, el eco de las ruedas de su silla resonando en el mármol frío del vestíbulo. La casa, una vez llena de vida y energía, ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Las paredes blancas estaban adornadas con fotografías que narraban la historia de un hombre que había encontrado éxito y reconocimiento, pero que ahora se sentía como un extraño en su propio hogar. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido: su sonrisa, su movilidad, su independencia. Se detuvo frente a un gran espejo en la entrada, observándose. Su reflejo mostraba a un hombre en una silla de ruedas, con la mirada vacía y el cabello ligeramente desordenado. «¿Qué ha pasado contigo, Jonathan?», se preguntó en voz alta, su voz resonando en el silencio de la casa. Frustración y tristeza se entrelazaban en su pecho y una oleada de rabia lo invadió. Se sentía atrapado, como si su cuerpo fuera una prisión y su fortuna una carga insoportable. La idea de que el dinero que había acumulado a lo largo de los años no podía comprar su libertad lo consumía. «¿Para qué sirve todo esto si no puedo disfrutarlo?», murmuró, mirando a su alrededor. Las lujosas decoraciones, los muebles de diseño y los suntuosos cuadros parecían burlarse de su situación. Con un suspiro profundo, decidió moverse hacia la sala, donde las grandes ventanas ofrecían una vista espectacular del jardín. Pero, al acercarse, se dio cuenta de que la belleza exterior no podía llenar el vacío que sentía en su interior. Mientras contemplaba el jardín, recordó las reuniones familiares, las fiestas con amigos,
las risas que solían resonar en esas paredes. Pero ahora los amigos se distanciaban, incapaces de lidiar con su nueva realidad. Jonathan se sintió como un paria en su propia vida. La soledad se apoderaba de él y el silencio se volvía ensordecedor. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están esos que decían ser mis amigos?, preguntó, pero las paredes no respondieron. Las palabras se perdieron en el aire, como sus esperanzas. En los días siguientes, las visitas se hicieron esporádicas. Algunos de sus amigos más cercanos habían prometido estar allí, pero a medida que pasaban los días, esas promesas se convertían en silencios incómodos. Una tarde recibió una llamada de Tomás, uno de sus amigos de la infancia. «Jonathan, lamento no haber estado en contacto. Ha sido complicado, pero tengo que decirte que estoy aquí para lo que necesites», dijo Tomás, pero el tono de su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde un lugar lejano. «Gracias, Tomás», respondió Jonathan tratando de ocultar la decepción que sentía. «Pero, ¿realmente estás aquí para ayudarme o simplemente cumplir con la cortesía?». La pregunta quedó flotando en el aire y la respuesta era evidente. «Te llamaré más tarde», dijo Tomás, y la llamada terminó dejándolo solo una vez más, con el eco de su propia voz resonando en el silencio. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, Jonathan se encontró frente a la televisión, pero ni siquiera eso podía distraerlo. La soledad le pesaba, y su mente divagaba hacia pensamientos oscuros. A través de la ventana observó a un grupo de niños jugando en la calle. Sus risas llenaban el aire y sus movimientos eran ágiles y despreocupados. Jonathan sintió una punzada de envidia. ¿Cómo desearía poder unirme a ellos, sentir la libertad de correr y jugar?, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. En ese instante, recordó las tardes de su infancia, cuando él también corría sin preocupaciones. Los días en los que el tiempo parecía no tener fin y las únicas preocupaciones eran terminar los deberes escolares y llegar a casa a tiempo para la cena. «¿Por qué tuve que perderlo todo?», pensó con amargura. Las risas de los niños se convirtieron en un lamento, un recordatorio cruel de lo que había sido y lo que nunca podría volver a ser. «¿Qué es lo que realmente importa?», se preguntó, sintiéndose cada vez más perdido. El brillo de su fortuna no le ofrecía consuelo, solo le recordaba su incapacidad. Con un gesto de frustración, apagó la televisión y se volvió hacia la ventana. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada, y en ese momento vio no solo a un hombre atrapado, sino también a alguien que aún podía luchar por una nueva vida. Pasaron los días, y aunque la tristeza seguía presente, algo en Jonathan comenzó a cambiar. Aunque sus amigos se mantenían distantes, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. «Quizás sea el momento de dejar de esperar que otros vengan a mí y empezar a buscar mi propio camino», pensó. La idea de la autoexploración le resultaba aterradora, pero también liberadora. Un día, decidió que no podía pasar más tiempo encerrado en su casa. Con un esfuerzo monumental, se vistió y salió al jardín. La brisa fresca le acarició la cara y por un breve momento se sintió vivo nuevamente. Observó cómo la naturaleza seguía su curso, ajena a su sufrimiento, y se preguntó si también él podía aprender a adaptarse y seguir adelante. «Quizás la clave esté en cambiar la forma en que veo las cosas», murmuró para sí mismo. Con el tiempo, se convenció de que debía encontrar algo que le diera propósito. «Si no puedo correr, tal vez pueda aprender a volar», se dijo, riendo de su propia metáfora. La risa, aunque tímida, resonó en el aire y le dio una sensación de esperanza. Esa tarde, mientras contemplaba el cielo despejado, Jonathan tomó una decisión. Debía buscar ayuda, no solo de sus amigos, sino de profesionales que pudieran guiarlo en este nuevo capítulo de su vida. La idea de la terapia le parecía extraña, pero también necesaria.
No puedo seguir así, pensó, mientras una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, Jonathan se propuso dar el primer paso hacia su recuperación. A pesar de las dificultades que enfrentaría, sabía que era el momento de dejar atrás su antigua vida y abrirse a nuevas posibilidades. Con una sonrisa, se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estuviera limitado, su espíritu aún podía volar. Jonathan se encontraba en la sala de terapia física, un lugar que había llegado a detestar. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido que, lejos de transmitir calma, le recordaban el frío de su nueva realidad. Sentado en su silla de ruedas, podía ver a otros pacientes esforzándose por avanzar, por levantarse, mientras él se sentía cada vez más atrapado. Sin embargo, esa mañana algo iba a cambiar. La puerta se abrió y entró Clara, la terapeuta que lo había estado desafiando desde su primera sesión. «Buenos días, Jonathan», dijo Clara sonriendo con una calidez que iluminaba la habitación. «¿Listo para trabajar hoy?» Jonathan la miró con desdén. «¿Listo para qué?» «Para pasar otra hora sintiéndose inútil». Se cruzó de brazos desafiándola. «¿Y qué hay de nuevo, Clara? ¿Más ejercicios aburridos?», respondió con un tono sarcástico. Clara no se dejó intimidar. Se acercó a él y se agachó a su altura, mirándolo a los ojos. «Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que hablemos sobre tus metas. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr?» Él la miró con desconfianza. Nunca había pensado en eso. Lo único que quería era volver a ser quien era, volver a caminar. Pero eso parecía tan lejano. «No sé», murmuró bajando la mirada hacia el suelo. «Está bien no saberlo, Jonathan, pero hoy quiero que consideres algo. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarte en lo que has perdido, piensas en lo que aún puedes ganar?», dijo Clara con una voz llena de empatía. Jonathan suspiró, sintiéndose abrumado por la frustración. «¿Y qué podría ganar yo? No puedo ni siquiera levantarme de esta silla». «Podrías ganar independencia, confianza, nuevas amistades», respondió Clara, su mirada fija en él. «Pero eso solo sucederá si decides luchar, aunque sea un poco cada día». En ese momento, algo en la postura de Clara, su determinación y su fe en él, resonó en Jonathan. Quizás había algo más en su vida que solo el deseo de volver a caminar. Con un ligero cambio en su expresión, preguntó: «¿Cómo se supone que haré eso?». Clara sonrió, satisfecha con su interés renovado. «Vamos a empezar con cosas pequeñas. Hoy, en lugar de solo hacer ejercicios, vamos a trabajar en tus brazos. Quiero que intentes mover la silla hacia adelante». Jonathan frunció el ceño, dudando de sus habilidades. Pero había algo en la forma en que Clara lo miraba, un destello de confianza en él que lo impulsó a intentarlo. «Está bien, intentaré», dijo con un tono que era más un desafío que una aceptación. Clara se colocó a su lado y juntos comenzaron a trabajar. Al principio fue difícil. Sus brazos temblaban y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Pero cada pequeño avance era como una chispa de esperanza. Después de varios intentos, Jonathan logró mover la silla unos centímetros hacia adelante. «¡Lo has hecho!», exclamó Clara, aplaudiendo con entusiasmo. Jonathan no podía evitar sonreír, aunque se sintiera un poco avergonzado. «Fue solo un movimiento», respondió tratando de restarle importancia. «No, Jonathan, fue un paso, y cada paso cuenta». A medida que compartía sus pensamientos, se dio cuenta de lo mucho que necesitaba esto, de la conexión humana que había estado ausente en su vida desde que se quedó en la silla de ruedas. «¿Sabes? A veces siento que estoy atrapado en una especie de prisión», confesó Jonathan. «Todo lo que solía hacer, todas las cosas que disfrutaba, se han desvanecido». Clara lo miró con compasión.
Entiendo que sientas eso. Pero siempre hay formas de encontrar nueva alegría, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Te gustaría explorar eso juntos? Jonathan estaba intrigado. La idea de encontrar alegría en medio de su sufrimiento parecía casi imposible, pero Clara parecía genuinamente interesada y eso lo hacía sentir especial. Sí, supongo que podría intentarlo, pero ¿cómo?, preguntó con una pizca de duda en su voz. Podríamos empezar por involucrarte en algunas actividades comunitarias. Hay muchas oportunidades para ayudar a otros, y a menudo, cuando ayudamos, también encontramos un propósito, respondió Clara. Jonathan se sintió tocado por la sugerencia. La idea de ayudar a otros era algo que nunca había considerado. Había estado tan atrapado en su propio sufrimiento que se había olvidado de las luchas de los demás. Quizás eso podría ser bueno, dijo, pensativo. Pero no estoy seguro de cómo podría ayudar a alguien más en mi estado. No necesitas hacer mucho. A veces, solo estar presente y escuchar a alguien más puede marcar la diferencia. Clara sonrió. Además, podrías compartir tu historia. Nunca sabes cómo puede inspirar a otros. La idea comenzó a germinar en la mente de Jonathan. La posibilidad de ser útil, de conectar con otros y de encontrar significado en su dolor, era una perspectiva nueva y refrescante. Está bien, estoy dispuesto a intentarlo, dijo finalmente, sintiéndose un poco más ligero. Las sesiones de terapia con Clara se convirtieron en un refugio para Jonathan. Cada encuentro era una mezcla de ejercicios físicos y conversaciones profundas que lo ayudaban a replantear su vida. Sin embargo, había algo más que estaba surgiendo entre ellos, una conexión que iba más allá de la terapia. Jonathan empezó a notar cómo su corazón latía más rápido cada vez que Clara sonreía o lo alentaba. Era una sensación extraña, pero también reconfortante. Con el paso del tiempo, Jonathan se fue involucrando cada vez más en actividades comunitarias. Clara lo acompañaba a diferentes lugares y juntos comenzaban a trabajar con grupos de niños y personas mayores, compartiendo risas y historias. Jonathan nunca había imaginado que podría sentir tanto placer en ayudar a otros. La alegría que experimentaba al ver sonrisas en los rostros de quienes ayudaba era algo que nunca había sentido antes. Una tarde, mientras estaban en un parque ayudando a organizar un evento para niños, Jonathan se dio cuenta de que estaba sonriendo genuinamente. No era solo una sonrisa forzada, era una sonrisa que provenía de su interior. Clara lo observó y al notarlo se acercó. ¿Ves? Esto es lo que quería que experimentaras, Jonathan, la alegría de dar y compartir. Jonathan asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Clara. Gracias por ayudarme a ver esto. Nunca supe que podía sentirme así de nuevo, dijo, su voz llena de emoción. Clara le sonrió, pero también había un destello de entendimiento en sus ojos. Esto es solo el comienzo. Hay tanto más por descubrir en ti. Jonathan sintió que estaba empezando a renacer. Aunque aún enfrentaba desafíos, la idea de ayudar a otros le daba una nueva razón para levantarse cada día. Su dolor comenzó a transformarse en una fuente de fuerza, y su conexión con Clara se volvía cada vez más significativa. A medida que pasaban los días, Jonathan aprendió a valorar no solo su bienestar, sino también el de quienes lo rodeaban. La vida le estaba enseñando lecciones valiosas, y aunque el camino por recorrer aún era largo, sentía que finalmente estaba avanzando. Jonathan se encontraba en el elegante salón del centro de convenciones, donde la luz tenue de las lámparas colgantes creaba una atmósfera acogedora, pero cargada de emociones. Las paredes estaban adornadas con pinturas de artistas locales, y las mesas estaban decoradas con flores frescas y velas encendidas.
Era la noche de su evento benéfico, un momento que había esperado con ansias y al mismo tiempo con temor. A su alrededor, personas de diferentes edades y trasfondos conversaban animadamente. Jonathan, sentado en su silla de ruedas, observaba el bullicio con una mezcla de nostalgia y esperanza. La vida que había llevado antes del accidente parecía tan lejana, pero esta noche tenía la oportunidad de transformar su dolor en algo positivo. Es un nuevo comienzo, pensó para sí mismo mientras respiraba hondo, tratando de calmar la ansiedad que lo invadía. A medida que los invitados comenzaron a acomodarse, Jonathan se sintió abrumado por la cantidad de historias de superación que lo rodeaban. Había invitado a varios oradores que habían enfrentado adversidades similares a las suyas. Mientras los presentadores compartían sus experiencias, la conexión entre ellos y el público se hacía palpable. Jonathan escuchó atentamente las palabras de una mujer que había perdido una pierna en un accidente, pero que ahora era una atleta reconocida en el mundo del deporte adaptado. La vida no se detiene por lo que nos sucede, decía ella con una voz firme. Hay que encontrar la fuerza dentro de nosotros para seguir adelante. Es increíble cómo todos han encontrado una manera de seguir brillando a pesar de sus circunstancias, murmuró Jonathan a Clara, que se encontraba a su lado, observando también a los oradores con admiración. Sí, y tú también lo harás, Jonathan. Este evento es solo el comienzo de un camino que ya has comenzado, respondió Clara, dándole una ligera palmadita en el hombro, lo que le brindó un pequeño consuelo. La velada continuó con testimonios apasionados. Cada historia resonaba con Jonathan de una manera que nunca había anticipado. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha y que, aunque su vida había cambiado drásticamente, aún podía encontrar un propósito. Cuando llegó su turno de hablar, sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, cuando tomó el micrófono, la pasión y la sinceridad comenzaron a fluir. Buenas noches a todos. Estoy aquí hoy no solo para compartir mi historia, sino para recordarles que, a pesar de las dificultades, siempre hay luz al final del túnel. Comenzó Jonathan, su voz temblando ligeramente. Me he sentido perdido, atrapado en mi propio cuerpo, pero esta experiencia me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones que hacemos con los demás. El salón permaneció en silencio, todos escuchando con atención. Jonathan inhaló profundamente y continuó. Hoy decidí dar un paso más. Estoy aquí para anunciar el inicio de una fundación que apoyará a personas con discapacidades. Quiero ayudar a aquellos que, como yo, sienten que sus vidas se han detenido. Quiero ofrecerles la esperanza que yo también busqué, dijo, sintiendo cómo el entusiasmo comenzaba a brotar de su interior. El aplauso estalló en la sala y Jonathan sintió que una ola de energía lo envolvía. Era como si, junto a sus palabras, también estuvieran surgiendo sus viejas inseguridades. La visión de su futuro comenzaba a despejarse. Mientras la noche avanzaba, Jonathan se dio cuenta de que su fortuna, que antes le había parecido una carga, ahora podría ser una herramienta para el cambio. Se acercó a Clara, que estaba sonriendo con orgullo. ¿Crees que realmente puedo hacer esto?, preguntó Jonathan, con un brillo de incertidumbre en sus ojos. Tienes más fuerza de la que imaginas, Jonathan. Este es tu momento. La gente necesita escuchar lo que tienes que ofrecer, respondió Clara, su mirada llena de aliento. Al finalizar la noche, Jonathan se sintió más vivo que nunca. Había encontrado un nuevo propósito, y aunque los desafíos aún lo acechaban, su perspectiva había cambiado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que aún tenía que enfrentar sus demonios internos. Días después, en una reunión con su equipo de la fundación, Jonathan se sentía emocionado. Las ideas fluían y el ambiente estaba cargado de optimismo.
Cada uno de ellos compartía su visión sobre cómo podían ayudar a las personas con discapacidades, desde programas de rehabilitación hasta actividades recreativas. Jonathan se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que compartían su deseo de hacer una diferencia. Quiero que nuestra fundación no solo se enfoque en la rehabilitación física, sino también en el bienestar emocional de las personas. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias que nos han marcado y debemos brindar apoyo en todos los aspectos, explicó Jonathan. Totalmente de acuerdo. Es fundamental crear un espacio donde las personas se sientan seguras para compartir sus historias y luchas, respondió una de las voluntarias, asintiendo con entusiasmo. A medida que el trabajo avanzaba, Jonathan se sumergió en la planificación de actividades y en la búsqueda de financiamiento. Su vida estaba tomando un rumbo que nunca había imaginado, y aunque aún lidiaba con momentos de tristeza y frustración, había algo que lo mantenía en movimiento, el deseo de ayudar a los demás. En una tarde lluviosa, se encontró en su oficina revisando algunos documentos cuando su teléfono sonó. Era Clara. Hola, Jonathan. Solo quería saber cómo te sientes con respecto a la fundación, dijo ella, su voz cálida y reconfortante. Es liberador. Siento que estoy haciendo algo realmente significativo, pero a veces me pregunto si tengo lo que se necesita para llevar esto adelante, confesó Jonathan, sintiendo la vulnerabilidad asomarse. Recuerda que no estás solo en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Y además, tu historia es poderosa. La gente se conecta contigo porque ven la sinceridad en tus palabras. Eso es lo que importa, respondió Clara, y sus palabras resonaron en su mente. Gracias, Clara. A veces me olvido de que no tengo que cargar con esto solo. Aún me cuesta aceptar mi nueva realidad y me asusta pensar en el futuro, admitió Jonathan, su voz temblando un poco. Es natural sentirse así. La vida es un proceso de adaptación y es normal tener dudas, pero cada paso que tomas hacia adelante cuenta. Recuerda que todos los días tienes la oportunidad de cambiar vidas, empezando por la tuya, dijo Clara, y Jonathan sintió que su corazón se calentaba ante su aliento. La conversación con Clara lo dejó reflexionando. La vida no iba a ser fácil, pero había encontrado un camino hacia la sanación y la redención. Así, poco a poco, comenzó a entender que su viaje no solo se trataba de superar su discapacidad, sino de encontrar un sentido profundo en su existencia y en su relación con los demás. Mientras tanto, su fundación comenzaba a ganar reconocimiento en la comunidad, y la gente se acercaba a él buscando inspiración y apoyo. Jonathan se dio cuenta de que cada historia que escuchaba lo ayudaba a sanar sus propias heridas. Aunque la sombra de su pasado aún lo seguía, había comenzado a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Jonathan observaba el horizonte desde la ventana de su oficina en la fundación que había creado. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. A su lado, Clara revisaba algunos documentos, su presencia siempre brindándole una calma que él había aprendido a valorar. Desde que comenzaron a trabajar juntos, su relación había evolucionado de una simple conexión terapéutica a algo más profundo. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después de terminar aquí?, preguntó Jonathan, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Era un simple paseo, pero para él significaba mucho más. La idea de estar a solas con Clara, de compartir un momento más allá de los confines de la terapia, le llenaba de esperanza y temor a la vez. Clara levantó la vista. Sus ojos reflejaron sorpresa y calidez. «Claro, Jonathan, me encantaría», respondió con una sonrisa. «Pero antes, tenemos que terminar de revisar estas solicitudes. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda». Mientras trabajaban,
Jonathan sentía cómo su corazón latía más rápido cada vez que Clara se acercaba a él para mostrarle algo en la computadora. Era una conexión sutil, pero poderosa. Sin embargo, la inseguridad se cernía sobre él como una sombra. ¿Realmente merecía ser amado? Su accidente lo había dejado vulnerable, y aunque había logrado mucho desde entonces, la idea de abrirse emocionalmente a Clara lo aterraba. Finalmente terminaron con las solicitudes y tras un breve intercambio de miradas, decidieron salir. La brisa fresca de la tarde les dio la bienvenida. Jonathan se acomodó en su silla de ruedas mientras Clara lo empujaba suavemente hacia el parque cercano. El sonido de las risas de los niños y el canto de los pájaros llenaban el aire, y por un momento sintió que el peso de su pasado se aligeraba. «¿Sabes? Este lugar siempre me ha parecido mágico», comentó Clara mientras avanzaban por el sendero. «Es como si cada árbol tuviera una historia que contar». Jonathan sonrió, disfrutando de la simplicidad del momento. «Sí, a veces creo que los lugares pueden curarnos más que las palabras», respondió, mirando a su alrededor. «Es aquí donde realmente me siento vivo». Se detuvieron junto a un lago, donde los patos nadaban tranquilamente. Jonathan se giró hacia Clara, sintiendo que este era el momento perfecto para hablar. «Clara, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Desde que te conocí, he sentido algo más que amistad por ti. Me he enamorado de ti». Clara se quedó en silencio por un momento. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y ternura. «Jonathan, yo…», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «No, por favor, déjame terminar», insistió, sintiendo que debía expresar lo que llevaba dentro. «Sé que he pasado por mucho y que mi vida ha cambiado drásticamente, pero tú has sido una luz en medio de esta oscuridad. Me has mostrado cómo encontrar la fuerza y el propósito que creía perdidos. No sé si esto es lo correcto, pero no puedo seguir ocultándolo». Clara lo miró a los ojos, su mirada llena de comprensión. «Jonathan, aprecio tus palabras más de lo que puedes imaginar. Eres una persona increíble y he visto cuán lejos has llegado desde que comenzamos a trabajar juntos. Pero también creo que es importante que te enfoques en ti mismo y en tu proceso de sanación. No quiero que sientas que necesitas mi aprobación o mi amor para validar tu valor». Las palabras de Clara resonaron en su corazón, y aunque sentía una punzada de decepción, entendía su perspectiva. «Lo sé», respondió, su voz más suave. «Solo quería ser honesto contigo». Después de un largo momento de silencio, Jonathan asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Clara estaban comenzando a calar hondo en su interior. «Gracias, Clara. No esperaba que esto fuera fácil, pero necesitaba decírtelo. No solo por mí, sino porque creo que nuestras vidas están entrelazadas de una manera que no puedo ignorar». A medida que continuaban su paseo, la atmósfera se había vuelto diferente, más ligera. Aunque sus sentimientos no habían cambiado, la forma en que interactuaban había tomado una nueva dirección, una que incluía respeto y apoyo mutuo. En las semanas siguientes, Jonathan se sumergió completamente en su trabajo en la fundación. Cada día se sentía más motivado y apasionado por ayudar a quienes enfrentaban adversidades similares. Sin embargo, también comenzó a notar un cambio en sus antiguos amigos. Algunos de ellos, que antes lo habían abandonado, comenzaron a acercarse nuevamente, interesados en su éxito y en el reconocimiento que su fundación estaba ganando. Una tarde, mientras revisaba algunos informes financieros, recibió una llamada de uno de sus excompañeros de la universidad, Alberto. «Jonathan, he estado escuchando sobre todo lo que estás haciendo con la fundación.
Me gustaría reunirnos para hablar sobre algunas ideas de colaboración, dijo Alberto, su tono cargado de un interés que Jonathan no podía evitar encontrar sospechoso. Claro, Alberto, estoy abierto a discutirlo, respondió Jonathan, tratando de mantener la calma. Sin embargo, una parte de él se sintió incómoda. Sabía que muchos de sus antiguos amigos no habían estado allí en sus momentos más difíciles y ahora parecían interesados solo por su éxito. Cuando se encontraron en un café, Alberto llegó con una actitud que Jonathan consideró un tanto arrogante. «Es impresionante lo que has logrado, Jonathan. Nunca pensé que tuvieras lo que se necesita para salir adelante», dijo Alberto, tomando un sorbo de su café. Jonathan lo miró fijamente. «Gracias, Alberto, pero debo aclarar que lo que he logrado no fue fácil. He tenido que enfrentar mis demonios, y no creo que eso se pueda entender desde afuera». Claro», dijo Alberto con un gesto despreocupado, «pero no podemos negar que ahora eres un hombre exitoso. Muchos de nosotros admiramos lo que has hecho. Quizás deberíamos asociarnos. Podríamos hacer algo grande juntos». Jonathan se sintió incómodo. La idea de asociarse con alguien que había mantenido distancia en su peor momento le causaba desconfianza. «Aprecio tu oferta, Alberto, pero estoy en un lugar donde quiero dar prioridad a las personas que realmente me apoyaron. No estoy seguro de que una colaboración sea el camino correcto». Alberto frunció el ceño, como si su orgullo hubiera sido herido. «No te ofendas, Jonathan. Solo trato de ser realista. Todos sabemos que la vida es un juego de conexiones. Ahora que eres alguien importante, deberías aprovechar eso». Jonathan se sintió abrumado por un torrente de emociones. La frustración y la decepción llenaron su pecho. «No se trata solo de conexiones, Alberto. Se trata de autenticidad y de ayudar a las personas. Si no puedes ver eso, entonces no creo que tengamos nada de qué hablar». Con esas palabras, Jonathan se dio la vuelta y se marchó. A medida que se alejaba, sintió una mezcla de liberación y tristeza. Aquel encuentro le había recordado que, aunque había logrado mucho, aún había quienes no podían entender su verdadero propósito. Sin embargo, eso no lo detendría. Estaba decidido a seguir adelante, no solo por él, sino por todos aquellos a quienes podía ayudar. La atmósfera en la gala de recaudación de fondos era electrizante. Luces brillantes iluminaban el elegante salón, y las risas y murmullos se entrelazaban con la música suave que resonaba en el fondo. Jonathan, vestido con un impecable traje negro, se encontraba en el escenario con una sonrisa que apenas ocultaba la mezcla de nerviosismo y emoción que sentía. Había llegado tan lejos desde su accidente, y aquel evento era una oportunidad para compartir su historia y, más importante aún, para presentar su fundación dedicada a ayudar a personas con discapacidades. Al mirar al público, Jonathan reconoció a algunos de sus antiguos amigos, aquellos que habían estado a su lado en los días de gloria, pero que se habían alejado en los momentos más oscuros de su vida. Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a hablar. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Mi nombre es Jonathan y quiero contarles sobre cómo un terrible accidente cambió mi vida, pero también me enseñó el verdadero significado de la fortaleza y la esperanza». A medida que relataba su historia, el silencio en la sala se hizo palpable. La audiencia estaba cautivada por su sinceridad y vulnerabilidad. Habló de sus días en el hospital, de la desesperación que lo había consumido y de cómo había encontrado una nueva razón para vivir a través de su fundación. Lo que antes consideraba una bendición, mi fortuna, se convirtió en una pesada carga. Pero ahora he aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones que hacemos y en el impacto que podemos tener en la vida de los demás. El público estalló en aplausos al finalizar su discurso.
Jonás, un antiguo amigo de la universidad, se levantó en medio de la ovación y con un gesto inesperado interrumpió. ¿Y qué hay de tus raíces, Jonathan? ¿Acaso has olvidado de dónde viniste? Te has vuelto un desconocido para todos nosotros. La gente no te reconoce más allá de tu silla de ruedas y tu fundación. El murmullo que siguió a sus palabras fue como un golpe en el estómago para Jonathan. Su sonrisa se desvaneció y por un momento se sintió expuesto ante la multitud. No he olvidado de dónde vengo, Jonás, pero he aprendido que hay más en la vida que el lujo y el estatus. He encontrado un propósito en ayudar a otros, respondió Jonathan, intentando mantener la calma, aunque la tristeza y la ira chisporroteaban en su interior. ¿Propósito? ¿O solo es una forma de redimirte por lo que has perdido? Jonás replicó, su voz llena de desdén. No puedes simplemente ignorar a quienes te ayudaron a llegar a donde estás. Todos sabemos que solo te interesa tu nueva vida, tu nueva imagen. Jonathan sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su amigo resonaban en su mente y se dio cuenta de que esas inseguridades siempre habían estado ahí, latentes, esperando a ser despertadas. Con una respiración profunda, decidió no dejarse llevar por la provocación. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, Jonás. Yo he elegido la mía y no me avergüenzo de ella. Encontré la fuerza en la adversidad y eso me ha hecho más fuerte. La sala estaba en silencio. Todos observaban con atención el intercambio. Jonathan sintió el peso de la mirada del público y de sus antiguos amigos, pero también sintió el apoyo de Clara, quien estaba en la primera fila con una expresión de aliento en su rostro. No necesito tu aprobación, Jonás. La vida que llevaba antes no era tan significativa como pensaba. He aprendido a valorar las cosas simples, a encontrar alegría en ayudar a los demás. ¿Y eso es todo lo que tienes para decir? Eres un traidor a tus raíces, Jonathan, Jonás gritó, su voz cargada de resentimiento. Pero en el fondo, Jonathan se dio cuenta de que lo que realmente motivaba a su antiguo amigo era la envidia. En lugar de sentir rabia, una oleada de compasión lo invadió. En ese momento, una revelación profunda se apoderó de él. Jonathan recordó cómo había sido aquel joven lleno de sueños y ambiciones, cómo había dejado que el éxito lo consumiera hasta perder el rumbo. ¿Por qué no te unes a mí en lugar de criticarme? Podríamos trabajar juntos para ayudar a otros, para hacer una diferencia, sugirió Jonathan, su voz ahora más suave, casi implorante. Eso es ridículo. ¿Por qué querría hacerlo? Jonás replicó, pero en sus ojos había un destello de duda. Jonathan aprovechó esa chispa, porque lo que realmente importa es el legado que dejaremos. La vida es demasiado corta para aferrarse al rencor y a la envidia. Te invito a unirte a mí, a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Jonathan sintió que sus palabras caían sobre el público, resonando con cada uno de ellos. Con un silencio tenso en la sala, Jonás pareció dudar. Jonathan se dio cuenta de que, a pesar de las palabras hirientes, había una oportunidad de sanación. Sé que he cambiado y que quizás no te guste, pero he aprendido a perdonar incluso a aquellos que me han herido. La mirada de Jonás cambió y por primera vez Jonathan vio un atisbo de vulnerabilidad en su amigo. ¿Perdonar? ¿A mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, afirmó Jonathan, porque aferrarse al pasado solo nos impide avanzar. Todos cometemos errores, y yo también lo hice al priorizar el éxito sobre las relaciones, pero ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. La tensión en la sala era palpable. Los rostros de los asistentes mostraban asombro y reflexión. La valentía de Jonathan para enfrentar su pasado y ofrecer perdón era un acto que inspiraba. Quizás tenga razón, Jonás admitió, su voz quebrada por la emoción. He estado celoso,
y me duele ver lo que has logrado. Pero nunca quise hacerte daño. Solo no sabía cómo lidiar con mi propia inseguridad. Jonathan sintió una oleada de liberación al escuchar esas palabras. Está bien. Te entiendo y te perdono. Todos merecemos una segunda oportunidad. Podemos trabajar juntos para hacer algo bueno. La sala estalló en aplausos, no solo por el discurso inspirador, sino por el acto de perdón que acababa de presenciar. Jonathan sonrió, sintiéndose más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Su vida había dado un giro inesperado, y en ese momento comprendió que la verdadera libertad y fortaleza provenían del amor y la compasión. Aquella gala no solo había sido un evento de recaudación de fondos, se había convertido en un punto de inflexión en su vida, un recordatorio de que siempre es posible encontrar propósito incluso en los momentos más oscuros. Jonathan miró a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en paz. Jonathan, sintiéndose agotado por la interacción superficial, decidió que era hora de marcharse. Se despidió de Clara y de algunos conocidos y salió del hotel. La brisa nocturna le acarició el rostro mientras se dirigía hacia su lujoso automóvil. El silencio de la noche era un alivio, una pausa en el bullicio de la gala. Al entrar en su coche, encendió el motor y se dejó llevar por la carretera. «Vamos a seguir así, ¿te parece?», dijo Clara con una energía contagiosa. Mientras continuaban trabajando juntos, Jonathan comenzó a abrirse más. Habló sobre sus miedos, sus frustraciones y la tristeza que lo había invadido desde el accidente. Clara escuchaba atentamente, nunca interrumpía, solo asentía y ofrecía palabras de aliento. A veces me encuentro preguntándome si realmente alguna vez podré ser amado de nuevo, si mi pasado me ha definido de una manera que nunca podré cambiar. Clara se agachó a su altura, su mirada firme y compasiva. Tu pasado no te define, Jonathan. Lo que defines es cómo decides vivir tu vida ahora. Eres un hombre fuerte y valiente y tienes tanto que ofrecer al mundo. No dejes que tus inseguridades te detengan. La verdadera fortaleza reside en aceptarte a ti mismo.